Apologética cristiana. ¿Quién fundó a la Iglesia Católica? En la actualidad existen más de 40.000 sectas que se dicen cristianas. Dentro de esas hay algunas de mayor antigüedad y mayor cantidad de adeptos, como la Iglesia Luterana, la Iglesia Calvinista, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Bautista, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de los Mormones, la de los Testigos de Jehová y muchas otras, aparte de las 40.000 y tantas que ya mencioné antes, y que llevan diferentes nombres de acuerdo al gusto y manera de sus fundadores. Todas tienen una particularidad en común, y es su odio y aversión a la Iglesia Católica. A esta Iglesia la odian con todas sus fuerzas y con todas sus argumentaciones que puedan tener, pero a la vez también cada una de ellas se creen ser las únicas y verdaderas iglesias de Cristo. Ante la gran cantidad de iglesias y sectas, muchos se preguntan, ¿cuál será la iglesia verdadera? Los mormones creen que son ellos, los adventistas igual, y así todas las demás. Los católicos también creen que son ellos. Pero entonces, ¿cómo llegamos a la verdad? Sabemos que Jesús instituyó una sola iglesia, entonces solo tiene que haber una iglesia verdadera. Hagamos un análisis objetivo a ver qué resulta a partir de hechos históricos y de las Sagradas Escrituras. Primero, preguntémonos, ¿Cristo fundó una iglesia o no fundó ninguna iglesia? Hay gente que dice, especialmente estos de las sectas, dicen que Jesús no fundó una iglesia, que todo lo que dio fueron las enseñanzas que nos dejó y que es una iglesia espiritual, que cualquiera puede formar su iglesia y basta que dos o más personas se reúnan en su nombre y que Cristo o Dios está con ellos. Segundo, la iglesia que fundó Jesús, ¿es una organización humana de carácter divino? Si es una organización humana, tiene que haber dejado a alguien que lo administre, porque nada funciona si no hay quien lo guíe o quien lo dirija. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿A quién dejó encargado de esta administración o de esta dirección de su iglesia? Escudriñando las Sagradas Escrituras nos encontramos con un pasaje en el cual, después que Jesús escoge a sus 12 discípulos o apóstoles, a uno de ellos, llamado Simón, le dice, «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá contra ella». ¿Por qué Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro, que significa piedra? Cuando Dios cambia el nombre de una persona y le da uno nuevo, es para establecer una nueva identidad. Algo muy importante ha tenido que significar este cambio para que sus apóstoles y demás gente lo entiendan, y no haya duda de lo que Jesús estaba delegando y haciendo. Entonces vemos que Jesús mismo le dice a Pedro que él será el eje o piedra sobre el cual se construirá la iglesia de Jesús. En palabras actuales, le está diciendo que él será el director de dicha institución. Jesús en varias ocasiones enseña que él es el buen pastor. En Juan 10:15 dice, «Yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas». De acuerdo a esta alegoría, en Juan 21:15-17, Jesús le dice a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dice, «Apacienta mis ovejas».
Así lo repitió por 3 veces, tanto que Simón Pedro se sintió un poco incómodo, porque cada rato le decía: Simón, ¿me amas más que estos? Y él le decía: sí, Señor, yo te amo. Entonces le vuelve a decir: apacienta mis ovejas, o sea, cuida mis ovejas, o a la gente que iba a constituir su iglesia. Hay muchas otras citas bíblicas en donde vemos que Jesús sí instituyó una iglesia, como en Marcos 3:13, en donde llama a congregar a los 12 apóstoles. Veamos. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que les pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar los demonios. Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículo del 9 al 10, ya menciona a la iglesia que Cristo había instituido. Veamos. Sucedió así, para que ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo lleguen a conocer la sabiduría de Dios en todas sus formas. Pablo está hablando aquí de la iglesia de Cristo. En Efesios 1:22, Pablo dice que Dios lo puso a Cristo como cabeza de la iglesia y los fieles como el cuerpo de la iglesia. Entonces queda claro que Jesús sí fundó una iglesia y que lo deja a Pedro como encargado de administrar dicha iglesia o congregación. Y a los 11 apóstoles, que Jesús también los escogió, serían los ministros con los cuales iniciaría la gran obra de evangelización del mundo entero. Es importante notar que es solo a Pedro a quien le da la autoridad sobre los demás. ¿Y cómo sabemos eso? Porque es a Pedro a quien le dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Es un poder inmenso y a la vez de una naturaleza sobrenatural. Jesús instituye la iglesia, pero no lo deja completamente formada o terminada, sino que les dice que enviará al Espíritu Santo y será quien guíe y ayude en la formación de la iglesia. Veamos en Juan 14, 16 al 17. El abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. Como verán, casi todos los ritos y enseñanzas que se empezaron a hacer en la iglesia naciente, lo guió ya el Espíritu Santo en base a lo que Jesús les había enseñado, como por ejemplo el bautizo, que se tenía que llevar a cabo en todos los conversos, por el cual se entraba a formar parte de la iglesia y se convertían en hijos de Dios. En Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En ese pasaje se fundamenta el bautizo, que se continúa hasta la actualidad. El sacramento de la confirmación tiene como finalidad que el confirmado salga fortalecido con los dones del Espíritu Santo, completándose la obra del bautismo. Está considerado como uno de los sacramentos de iniciación cristiana, junto al bautizo y la Eucaristía. Su base bíblica está en Juan, capítulo 20, versículo 22, cuando Jesús, soplando sobre ellos, les dice: reciban el Espíritu Santo. Jesús, al insuflar su espíritu sobre los apóstoles,
les está confirmando en la fe y en el Espíritu, e inmediatamente ahí mismo les da el poder de perdonar los pecados, que en ese momento se convierte en el sacramento de la penitencia. Cuando les dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedará sin perdonar. Juan 20:23. Creyendo Jesús conveniente que Él debería manifestarse a los miembros de su iglesia para proveerles de alimento espiritual bajo las especies de pan y vino, la noche del jueves, cuando celebraba la cena pascual, partiendo el pan, le dice a sus discípulos: tomad y comed, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y tomando el cáliz, les dice: tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre que será derramada por el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Esto está en Mateo 26, del 26 al 28. Es en aquel mismo instante en que instituye la Santa Eucaristía, o la Cena del Señor, en donde los miembros bautizados de la Iglesia reciben el cuerpo y sangre del Señor en el acto de la comunión. Pero ahí mismo también instituye el orden sagrado, o orden sacerdotal, cuando les manda u ordena, luego de consagrar su cuerpo y sangre en las especies de pan y vino, diciéndoles: hagan esto en memoria mía. ¿Cómo sabemos que el Señor Jesús sí dejó un orden sacerdotal? Pablo en Corintios 4:1 dice: ustedes deben considerarnos como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los secretos del plan de Dios. Y Hebreos 5:1 dice: todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y al igual que a Cristo le nombró sumo sacerdote Dios su Padre, igual a los sacerdotes de la nueva iglesia los nombra Dios. Como dice en la Escritura: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Entonces, pues, el Espíritu Santo les hizo comprender que estos mandatos y ritos que tenían que hacer era para siempre, para las generaciones de ahora, mañana y el futuro, por lo que los apóstoles fueron pasando su poder y su cargo de sacerdotes y discípulos del Señor a otros candidatos santos a través de la imposición de manos y la unción de los aceites sagrados para la perpetuidad de la Iglesia. Hechos 6, del 6 al 13 dice: impusieron las manos sobre algunos elegidos específicamente. En Hechos 14, 23 leemos: también nombraron ancianos en cada iglesia, y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hasta aquí la primera parte de este tema sobre quién fundó a la Iglesia Católica. Repasando, vemos que Cristo sí fundó una iglesia y dejó a una persona a cargo de ella, con mandato de perpetuarla a través de la sucesión apostólica, como veremos en los siguientes capítulos. Gracias.